Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos alumnos, seguimos con la segunda sesión de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Habíamos visto todo este asunto ya. Nos íbamos ahora al ámbito provincial, estaba visto, al ámbito comunidad autónoma. Vemos que vamos subiendo de nivel, de abajo, del juzgado de paz hasta el Tribunal Supremo. Muchas cosas de estas ya las hemos visto en los cuadros, no hace falta volver a explicarlas, simplemente leerlo pues con atención. Seguimos. Órgano Comunidad Autónoma. Tribunales Superiores de Justicia de las respectivas CCAA. Culminará la organización judicial en el ámbito territorial de aquella, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Tomará el nombre de la CA y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de esta. Integración. Integrado por las siguientes salas. De lo civil y penal. De lo contencioso administrativo y de lo social. Composición. Presidente que lo será también de su sala de lo civil y penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo. Presidentes de sala. Magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, de las secciones que puedan dentro de ellas crearse. Bien, tenemos al presidente, que era la pregunta, ¿qué consideración tendrá el presidente del Tribunal Superior de Justicia? Es el superior en la comunidad, pero a nivel nacional tiene consideración de magistrado del Tribunal Supremo, ya no de presidente, sino de un magistrado más. Este es de la sala de lo civil y penal. Dentro de las tres salas que hay, lo civil y penal, contencioso, pues este será el presidente de esta primera. También se pueden constituir, bueno, están los presidentes de cada sala, está el presidente total, el presidente de lo civil y penal, presidente de lo contencioso, presidente de lo social, y lo mismo que con las secciones se podía constituir en otras ciudades, las secciones, también, ¿no? Como el caso de Murcia y Cartagena. Aquí no, porque como estamos a nivel, bueno, sí, comunidad autónoma, en Murcia sí. Bien, repetimos. Presidente que lo será también de su sala de lo civil y penal, y tendrá la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo. Presidentes de sala. Magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, de las secciones que puedan dentro de ellas crearse. La sala de lo civil y penal conocerá como sala de lo penal. A. El conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan a su conocimiento. Bien, entonces decimos, bueno, no era la audiencia provincial la que en todos los delitos, y ojo, todos menos aquellos que el Estatuto de Autonomía reserva a este Tribunal Superior de Justicia. ¿Estamos? De momento todos era la audiencia provincial, pero menos estos que se reservan el conocimiento a través de los estatutos de autonomía. Ahí tiene el conocimiento y luego la instrucción y fallo. Lo leemos todo de nuevo. A. El conocimiento de las causas penales que los estatutos de autonomía reservan a su conocimiento. B. La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la CA, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. Bien, delitos cometidos. Esto se va entendiendo, no hay que parar tanto. Para la instrucción de estas causas se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Claro, para la instrucción de estas causas, un instructor será un magistrado, pero este magistrado instruirá, pero no formará luego parte del órgano que va a enjuiciar, la que va a dar el fallo. No puede formar, no puede ser instructor y a la misma vez ser juzgador.
En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Bien, aquí quizá haya que también la Fiscalía Europea, vamos a subrayar, y el juez de garantías, que tiene que ver con la Fiscalía, el juez de garantías. Nombramiento para magistrados de las secciones o salas. Nombramientos para magistrados de estas secciones o salas. A propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerán en aquellos magistrados que, ostentando la condición de especialista en el orden penal obtenida mediante la superación de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafón. A falta de estos, recaerá en aquellos magistrados que, habiendo prestado sus servicios en el orden jurisdiccional penal durante 10 años dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, tengan mejor puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se computará de igual manera a estos efectos. En su defecto se nombrará a quien ostente mejor puesto en el escalafón. Bien. Vamos a ver el cuestionario. Interesante. ¿Qué es un juzgado de paz? Es un órgano judicial presente en cada municipio donde no hay juzgado de primera instancia e instrucción, con competencia en el término municipal correspondiente. ¿Quién nombra a los jueces de paz? Los jueces de paz y sus sustitutos son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, por un periodo de 4 años. ¿Cómo se eligen los jueces de paz? Por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre personas que cumplan con las condiciones legales requeridas. ¿Qué sucede si no hay candidatos para juez de paz? El Pleno del Ayuntamiento elegirá libremente. Si el Ayuntamiento no hace la propuesta en 3 meses tras la vacante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia designará al juez de paz. ¿En qué actos pueden intervenir los juzgados de paz? En actuaciones penales de prevención por delegación y en otras situaciones que señalen las leyes. ¿Qué ocurre tras el nombramiento de un juez de paz? Prestará juramento ante el juez de primera instancia e instrucción y tomará posesión ante quien ejerza la jurisdicción en ese momento. ¿Puede ser juez de paz alguien sin título de derecho? Sí pueden ser nombrados tanto como titulares o sustitutos quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, cumplan con los requisitos para el ingreso en la carrera judicial y no estén incursos en causas de incapacidad o incompatibilidad, exceptuando el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles. ¿Cuándo cesan en su mandato los jueces de paz? Por el transcurso de su mandato de 4 años y por las mismas causas que los jueces de carrera, según las leyes aplicables. ¿Qué es un juzgado de primera instancia e instrucción? Es un órgano judicial que existe en cada partido judicial, con sede en la capital de este y jurisdicción en todo su ámbito territorial. Este juzgado tiene competencias tanto civiles como penales. ¿Qué competencias penales tienen estos juzgados? Estos juzgados se encargan de la instrucción de causas por delitos cuyo enjuiciamiento corresponda a las audiencias provinciales y a los juzgados de lo penal, salvo aquellos delitos que sean competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Qué sucede con los juicios por delitos leves? Los juzgados conocen y fallan los juicios por delitos leves, excepto aquellos que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer. A ver, los juzgados nos falta de instrucción. Falta de instrucción. Conocen y fallan los juicios sobre delitos leves. Vamos a repetir la pregunta.
¿Qué sucede con los juicios por delitos leves? Los juzgados de instrucción conocen y fallan los juicios por delitos leves, excepto aquellos que sean competencia de los jueces de paz o de los juzgados de violencia sobre la mujer. ¿Qué procedimientos especiales pueden manejar estos juzgados? Pueden llevar a cabo procedimientos de habeas corpus y la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer en ciertos contextos. ¿Pueden intervenir en asuntos relacionados con extranjeros? Sí, tienen la capacidad de autorizar el internamiento de extranjeros en centros de internamiento y supervisar su estancia en estos lugares y en salas de inadmisión de fronteras. ¿Cómo se elige la sede de un juzgado de primera instancia e instrucción? Se establece en la capital del partido judicial y toma su designación del municipio de su ubicación. ¿Qué ocurre si hay más de un juzgado de primera instancia e instrucción en un partido judicial? Pueden existir varios juzgados de este tipo en un mismo partido judicial, dependiendo del volumen de trabajo y la población servida. ¿Qué son los juzgados de violencia sobre la mujer y cuál es su función? Son juzgados específicos en cada partido judicial que se encargan de la instrucción y fallo de delitos cometidos contra la mujer por parte de su pareja o expareja, entre otros delitos de violencia de género. ¿Cómo se relacionan estos juzgados con el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género? El observatorio evalúa los datos provenientes de estos juzgados y otros relacionados con la violencia de género, contribuyendo a la creación de políticas y estrategias de prevención y protección. ¿Qué tipo de informes elabora el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género? Elabora informes anuales sobre violencia de género y violencia sexual, que se publican y remiten a las comisiones de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cómo se designa al juez de paz en caso de vacante? Si el ayuntamiento no propone a alguien en 3 meses tras la vacante, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia designará al juez de paz. ¿Cuál es el procedimiento para los casos de internamiento de extranjeros? Los juzgados de primera instancia e instrucción pueden autorizar el internamiento y supervisar la Bien, ahora vamos a poner vamos a dejarlo, porque en primera instancia no interviene en este tipo de cosas. Los juzgados de instrucción pueden autorizar el internamiento y supervisar la estancia de extranjeros en centros de internamiento y salas de inadmisión de fronteras. ¿Qué son los tribunales superiores de justicia? Son los órganos judiciales máximos dentro de cada comunidad autónoma en España, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. ¿Cómo se compone la estructura de los tribunales superiores de justicia? Están integrados por varias salas, de lo civil y penal, de lo contencioso administrativo y de lo social. ¿Quién preside el Tribunal Superior de Justicia? El presidente del tribunal, que también es el presidente de la Sala de lo Civil y Penal y tiene la consideración de magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe su cargo. ¿Qué casos conoce la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia? ¿Conoce las causas penales? Un momento. Bueno, sí, está bien, porque la sala, aunque hablemos de términos penales, pero la sala no deja de llamarse Sala de Civil y de lo Penal. Aquí no podemos quitar lo de Civil, porque es el nombre de la sala. Conoce las causas penales reservadas por los estatutos de autonomía y la instrucción y fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo dentro de la CA, salvo que correspondan al Tribunal Supremo. ¿Cómo se elige a los magistrados de las salas de los Tribunales Superiores de Justicia? A través de una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, recaerá en magistrados especialistas en el orden penal o en aquellos con experiencia en el orden penal, según criterios de antigüedad y mérito. ¿Qué ocurre si no hay especialistas disponibles para ser magistrados de las salas?
Se seleccionará a los magistrados basándose en su antigüedad y puesto en el escalafón. La antigüedad en órganos mixtos se considerará igualmente. ¿Cuál es el ámbito territorial de los tribunales superiores de justicia? Su jurisdicción se extiende al ámbito territorial de la comunidad autónoma correspondiente. ¿Cómo se designa al presidente del Tribunal Superior de Justicia? El proceso de designación no se detalla directamente en la información proporcionada, pero implica una propuesta del Consejo General del Poder Judicial y cumple con ciertos requisitos legales y de mérito. ¿Qué papel juega el Tribunal Superior de Justicia en el contexto del Tribunal Supremo? Actúa como la máxima instancia judicial. Un momento, porque aquí hay una pregunta que no nos aclara nada, la vamos a quitar. Y así se nos queda la página. Bien. Repetimos. ¿Qué papel juega el Tribunal Superior de Justicia en el contexto del Tribunal Supremo? Actúa como la máxima instancia judicial dentro de su comunidad autónoma, aunque está subordinado al Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial en España. ¿Puede un Tribunal Superior de Justicia conocer de cualquier tipo de delito? No, su competencia en materia penal está limitada por lo establecido en los Estatutos de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial, excluyendo aquellos delitos que corresponden exclusivamente al Tribunal Supremo. ¿Qué sucede en las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea? Se designa un juez de garantías de entre los miembros de la sala, según un turno preestablecido, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. ¿Qué criterios se siguen para el nombramiento de magistrados en caso de no disponer de especialistas en el orden penal? Se prioriza a los magistrados que hayan prestado servicios en el orden jurisdiccional penal durante 10 años dentro de los últimos 15 años antes de la convocatoria, teniendo en cuenta su posición en el escalafón. Bien, vamos ahora a órganos centrales. Volvemos aquí a aparecer, hay juzgados de instrucción centrales, hay juzgados de lo penal centrales y de vigilancia penitenciaria centrales y de menores central. Es la duplicación del nivel territorial, solamente que para determinados delitos que, como decíamos, tienen una influencia en todo el territorio nacional, como sería pues eso, la falsificación de moneda. Y ya después pasamos a la Audiencia Nacional. Vamos a ver. Los órganos centrales, bueno, son los juzgados. Vamos a hacer igual que hemos hecho arriba. El juzgado central de lo penal lo quitamos de aquí y lo vamos a poner aquí. Porque, vamos a ver un momentito. Porque este es un tribunal juzgador, igual que la audiencia. Este va a ser juzgador y la Audiencia Nacional es el equivalente a la audiencia provincial, pero ya en este caso se llama Audiencia Nacional. He hecho este cambio que me parece interesante. No sé si nos va a caber aquí esto mucho o se nos va a quedar muy corto. Bien, nos cabe aquí. Centrales porque están todos en Madrid. Órganos centrales. Juzgados centrales de instrucción. En la Villa de Madrid podrá haber uno o más con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los juzgados centrales de lo penal. Recordéis que cuando era juzgado de instrucción sin central, era a la Sala de lo Penal, ya no, aquí sí es Audiencia Nacional, o al juzgado central de lo penal. Y en lo periférico era juzgado central. Es
Es lo mismo, es un juzgado, no digo especiales porque en España no existen juzgados especiales, pero está caracterizado para este tipo de delitos. Es lo mismo que ocurre en la periferia, pero centrado en estos delitos que ya veremos en Madrid. Bien, entonces, instruyen estas causas, no dejan de ser de instrucción, como estos también serán de instrucción. Menor también es de instrucción. Esto ya no, esto ya son juzgadores, y la audiencia. Bien. Y tramitarán los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos. Bien, todo lo extranjero, todo lo que venga del extranjero, tenga que ir al extranjero, se tramita a través de los juzgados centrales. Imaginamos el juzgado de instrucción de Orihuela gestionando una cuestión con un juzgado alemán. No puede ser. Todo lo que sea extranjero, ya lo adelanto, va a pertenecer a estos órganos centrales dependientes de la audiencia. De extradición pasiva. Los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los EMM de la UE cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. Conocerán como jueces de garantías de las peticiones de la Fiscalía Europea, relativas a la adopción de medidas cautelares personales, la autorización de los actos que supongan limitación de los derechos fundamentales cuya adopción esté reservada a la autoridad judicial y demás supuestos que expresamente determine la ley. Veis que no es necesario aprenderse todos los conceptos ni toda la parrafada con esto que estamos hablando. Tenemos más que de sobra para entenderlo perfectamente y la pregunta ante examen dar con la certera. Juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria. El cargo de juez de vigilancia penitenciaria será compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. El número de juzgados de vigilancia penitenciaria se determinará en la ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de estos. Sede, la establecerá el Gobierno previa audiencia de la CA afectada y del Consejo General del Poder Judicial. Juzgado Central de Menores. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno, que conocerá de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Le corresponde el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito y aquellas otras que en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes. Juzgados centrales de lo penal. En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios que conocerán, de las causas por los delitos de los que conocerá y enjuiciará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave en los juzgados centrales de instrucción. Audiencia Nacional. Con sede en la Villa de Madrid, tiene jurisdicción en toda España. Composición. Presidente que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. Presidentes de sala y magistrados que determine la ley para cada una de sus salas y secciones. Integración, por las siguientes salas. Bueno, hemos llegado a la página 1000. Llevamos 2/3 de programa en este momento. No llega a 1500, 1461, pero o sea, estamos en los 2/3. Enhorabuena. Integración, por las siguientes salas. De apelación, conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. De lo penal. De lo contencioso administrativo. De lo social. Competencias, la Sala de lo Penal conocerá,
Primero, Bien, aquí vienen los delitos que decíamos que no se van a tramitar en los juzgados de instrucción ordinarios, ¿eh? Y tampoco entonces en las audiencias provinciales, porque esto va todo a Madrid, a la Audiencia Nacional, pasando primero por los juzgados centrales correspondientes. Aquí vemos el enjuiciamiento. Estos son los delitos al que me refería, que van directamente, lo coge el juez de instrucción del lugar donde ocurren y lo traslada a Madrid. Bien, vamos a ver, competencias. competencias, la Sala de lo Penal conocerá. Primero del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los juzgados centrales de lo penal, de las causas por los siguientes delitos. Al que corresponde en primera instancia, juzgado central, que era aquellos de prisión menos de 5 años, o el resto que no sea prisión inferiores a 10 años. A. Delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno. Veis que este delito, por ejemplo, es un delito que no puede llevarlo a cabo un juez de instrucción ni la Audiencia Provincial de Córdoba, ni los órganos jurisdiccionales dentro de Córdoba, aunque sea cordobés. Veis que todo esto es delito que tiene implantación, o sea, una repercusión nacional. B. Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. C. Defraudaciones. Bien, aquí podrían decir que la pregunta maliciosa en los casos de falsificación de moneda y tal. Sin más, pues no es así, es siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. Un particular que cometa, y en Murcia se dio hace unos años un caso de un señor que falsificaba muy bien y eso se gestionó aquí en Murcia en la audiencia. Entonces, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales, hay que llevar cuidado con este tipo de cosas, ¿sabes? Siempre que porque son preguntas que son esas típicas que nos parece que nos suenan muy bien. Dice, si las 4 son buenas, tengo duda, ¿no? Es que resulta que nos han omitido siempre que. C. Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia. Bien, todo aquello que pueda ser en el territorio, también es interesante, cuando hay cuestiones que son de territorio de más de una audiencia, que afecta a 2 audiencias, pues claro, todo eso pasaría a la Audiencia Nacional. Esto ya lo vamos entendiendo bien. De tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales. Vamos a poner esto, vamos a seguir por aquí porque Siempre que sean cometidos por bandas. también tenemos aquí un siempre que. A ver. Bien, de momento. ¿Qué le pasa a esto? Ahora me da problemas el ratón. De tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas audiencias. Y delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles.
F. Delitos atribuidos a la Fiscalía Europea en el Reglamento UE 2017/1939 del Consejo, cuando aquella hubiera decidido ejercer su competencia. En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. Bien, veremos más adelante de qué va esto de delitos conexos. Nos vamos enterando bastante bien, ¿verdad? Segundo, de los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por tribunales extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera, o el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que esta ley atribuye alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. Quinto, de los recursos establecidos en la Ley contra las Sentencias y otras resoluciones de los juzgados centrales de lo penal, de los juzgados centrales de instrucción, incluidas sus funciones como juzgados de garantías en los delitos de los que conozca la Fiscalía Europea, y del Juzgado Central de Menores. Sexto, de los recursos contra las resoluciones dictadas por los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Sala de apelación. Conocerá de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. Cuando las... Es decir, contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, si hay alguien va dentro de la misma Audiencia Nacional, se crea una sala de apelación. Cuando la sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo aconseje, los magistrados de esta sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del presidente del tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder Judicial, total o parcialmente y sin que ello signifique incremento retributivo alguno, a otra sala de diferente orden. Vamos por el tribunal, al órgano superior ya, que es el Tribunal Supremo. Órgano superior. Tribunal Supremo. Con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, Tribunal Constitucional. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo. Composición. Presidente. Presidentes de sala. Magistrados que determine la ley para cada una de las salas y, en su caso, secciones en que las mismas puedan articularse. Integración, por las siguientes salas. Primera, de lo civil. Segunda, de lo penal. Tercera, de lo contencioso administrativo. Cuarta, de lo social. Quinta, de lo militar que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley, y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y de lo penal más adelante, dichas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, el rey o reina que hubiere abdicado y su consorte. Bien, también esto se ve que no estaba en un principio y se ha añadido, la ley lo añadió después. Bien, aquí tenemos los magistrados, podrán ser adscritos por el Consejo General a otra sala, cuando lo sensible de los magistrados, ¿de qué sala podrán ser adscritos? De las salas de apelación, como hemos visto. Y el Tribunal Supremo, con sede de la Villa, es el órgano superior en todos los órdenes, no, excepto en garantías constitucionales. Vamos a ver de qué conoce la Sala de lo Penal. Estamos en el Tribunal Supremo. Ahora, estos son los aforados, lo típico de los aforamientos. Estos, los aforados.
que esto no lo puede enjuiciar, ni tramitar, ni instruir ningún juez de pueblo. Tiene que ser directamente en la sala, o sea, la sala de lo penal, la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Presidente del Gobierno. Presidente. Sala de lo penal conocerá de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley. Bien, este recurso de casación y de revisión no tiene nada que ver con los recursos que ya hemos estudiado en la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿eh? Concretamente el de casación es el que va arriba del todo, el último que hay. No entramos en más detalles porque no nos interesa. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra. Fijaros que aquí hay instrucción, hacen el papel de juez de instrucción y el papel de audiencia. Instruyen, averiguan y enjuician. De la causa contra. Presidente del Gobierno. Presidentes del Congreso y del Senado. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Presidente del Tribunal Constitucional. Miembros del Gobierno. Diputados y senadores. Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas. Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Fiscal General del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, fiscal europeo. Presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas. Presidente y consejeros del Consejo de Estado y defensor del pueblo. Así como de las causas que, en su caso, determinen los estatutos de autonomía. Bien, fijaros que son todas las máximas autoridades, tanto de los poderes legislativo como el ejecutivo y de judicial, los máximos. Hay aquí una cuestión que son los tribunales superiores de justicia. Lo único que se sale fuera de lo central son los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que como sabemos que son tribunales periféricos. El resto son las máximas autoridades de todo esto, son autoridades constitucionales de las que habla la Constitución. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados. De la Audiencia Nacional. De un Tribunal Superior de Justicia. Bien, también los magistrados entran. Decíamos aquí, presidente de los tribunales superiores, también instruyen y enjuician a los magistrados de ese tribunal superior y a los magistrados de la Audiencia Nacional. O aquí, o de los fiscales europeos delegados. O de los fiscales europeos delegados. En las causas a que se refieren respecto a la instrucción y enjuiciamiento, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. Es decir, que la fase de instrucción, o sea, un instructor independiente que instruirá y lo enviará luego a la sala para su enjuiciamiento. Entonces, este instructor no formará parte de la sala que enjuicie. Instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea, contra las personas a las que se refieren respecto a la instrucción y enjuiciamiento, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas. En este caso igual. He puesto aquí también, he metido porque me ha parecido de interés, la sala de lo contencioso administrativo, porque son de los recursos, cuando vimos que en el procedimiento administrativo había recursos que iban hacia arriba del todo, Consejo de Ministros y demás, y cuando era contra ellos, decía que como ya estos no tienen superior jerárquico, había que acudir directamente al contencioso administrativo. Bueno, en función de ese asunto, vamos, he introducido que no hay pregunta de este tipo, pero bueno, me parece de interés.
Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones. Cuando dice en única instancia es que después de aquí no hay más. Cuando veamos en primera instancia es que luego podrá haber otra superior. Pero cuando es única es que no hay otra superior y serán firmes sus decisiones, sus sentencias. En única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos y disposiciones. Del Consejo de Ministros. De las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Los órganos competentes. Del Congreso de los Diputados y del Senado. Del Tribunal Constitucional. Del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo en los términos y materias que la ley establezca. Gabinete técnico, al servicio del Tribunal, que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la... Bien, esto está en el libro, pero no, digo, lo pongo por si acaso, pero no es motivo para que lo leamos aquí. Está en el libro perfectamente explicado, o sea, esto exactamente, pues lo tenéis ahí, pero por no, para abreviar un poco. Vamos al cuestionario 2 y ya tenemos que terminar aquí, tenemos que terminar. Cuestionario 2. ¿Dónde están ubicados los juzgados centrales de instrucción? En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España. ¿Qué casos instruyen los juzgados centrales de instrucción? Las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o a los juzgados centrales de lo penal. ¿Cuáles son las funciones de los juzgados centrales de lo penal? Conocen de las causas por los delitos que enjuiciará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. ¿Cómo se determina el número de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria? Se determinará en la ley de planta, atendiendo principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a su clasificación. ¿Qué responsabilidad tiene el Juzgado Central de Menores? La ley de planta que habla aquí es una ley que se llama Ley de Demarcación y Planta Judicial. Es una ley que dice dónde están los puestos de trabajo de todos los jueces, de todos los juzgados. Es decir, ahí está absolutamente todo, como he dicho, los puestos de trabajo y es lo que impera en nuestro sistema jurídico. No puede crearse, sabíamos que no podíamos tener tribunales de excepción, no se creaban en casos determinados para una cuestión concreta, no existe en España, por tanto todo está en esta ley de demarcación y planta. Es una ley que, más que ordenar cosas, lo que dice que distribuye, pues, magistrados que hay en cada juzgado, en cada sala, en fin, donde están los juzgados de instrucción, etcétera. Esta es la ley, mejor dicho, de demarcación y planta. ¿Qué responsabilidad tiene el Juzgado Central de Menores? Conoce de las causas que le atribuye la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores. ¿Qué tipo de delitos enjuicia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional? Enjuicia delitos contra la corona, terrorismo, narcotráfico a gran escala, y otros delitos graves que tengan repercusión nacional, o sean cometidos fuera del territorio nacional. ¿Qué competencias tiene la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional? Conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. Bien, recurso de apelación, recordáis el recurso de alzada, de que hablábamos, el primer recurso contra las decisiones de los órganos competentes en los procedimientos administrativos. Allí se llamaba recurso de alzada. Aquí se llama recurso de apelación, pero el efecto es el mismo. Ir al Tribunal Superior y solucionar el tema. ¿Cuál es la composición de la Audiencia Nacional?
Está compuesta por un presidente, presidentes de sala y magistrados determinados por la ley para cada una de sus salas y secciones. ¿Qué papel desempeñan los juzgados centrales de instrucción respecto a las órdenes europeas de detención y entrega? Tramitan los expedientes de ejecución de dichas órdenes, así como los procedimientos de extradición pasiva y otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE. ¿Qué criterios se siguen para el establecimiento de la sede de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria? La sede es establecida por el Gobierno previa audiencia de la comunidad autónoma afectada y del Consejo General del Poder Judicial. Bien, esto lo decíamos en la Constitución, que decíamos que las comunidades autónomas no tenían prácticamente ninguna vinculación con el Poder Judicial, salvo la determinación, establecer la sede, la sede de los juzgados centrales de vigilancia previa audiencia de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma interviene a la hora de, en la ley de demarcación y planta de que hablábamos, señalar dónde quería los juzgados y los tribunales. ¿Cuál es la jurisdicción del Juzgado Central de Menores? Tiene jurisdicción en toda España. ¿Qué tipo de delitos tramitan los juzgados centrales de lo penal además de la ejecución de sentencias? Tramitan las causas por delito grave o menos grave instruidas en los juzgados centrales de instrucción. ¿Qué función cumplen los juzgados centrales de instrucción como jueces de garantías? Conocen de las peticiones de la Fiscalía Europea relativas a la adopción de medidas cautelares personales y la autorización de actos que supongan limitación de los derechos fundamentales. ¿Qué papel juega la Audiencia Nacional en el contexto judicial español? Es un órgano judicial con jurisdicción en toda España, especializado en delitos de gran importancia como el terrorismo, delitos económicos graves y delitos contra la seguridad del Estado, entre otros. Bien, aunque nos quede poco, no quiero pasarme tampoco de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Nos quedan otros órganos, abogados, procuradores y graduados sociales y este pequeño cuestionario. Pero bueno, prefiero dejarlo para después, de tal manera que comencemos ya para mañana el Código Penal. Enseguida estoy de vuelta con estos otros órganos.